Al trabajar nosotros con números y realizar operaciones con ellos, tenemos la libertad de hacernos preguntas y buscar respuestas, sin importar qué tan simples o absurdas estas puedan ser. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿cuántos números existen? Uno pensaría, pero ¿quién se va a preguntar eso? Sin embargo, esta pregunta simple y absurda podemos responderla de una forma sencilla y directa. Imaginemos que nosotros hemos olvidado la intuición de los números. Nosotros al leer esta pregunta automáticamente ya tenemos una respuesta, pero vamos a pensar que no la sabemos, que la hemos olvidado. Entonces yo ingenuamente voy a decir, yo digo que existen n números. Recordemos que el número n puede ser cualquier número que yo tenga en mi mente. Así, yo digo, existen n números. Bueno, lo definí. El número total de números que existen es el número n. Pero como tenemos números, yo tengo la libertad de hacer las operaciones que yo quiera. Y una operación sencilla que a mí se me ocurre hacer es a ese número sumarle otro número. Es decir, a la n le voy a sumar 1. ¿Y qué nos resulta de un número sumar otro número? Simplemente tenemos otro número. Este número de aquí es otro número que tiene la característica que es mayor que el número n porque le estamos sumando 1. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el número n que nosotros propusimos que era el mayor número o el número de números que existen es menor a n más 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que sin importar qué número yo proponga que sea el número mayor o el número de números que existen, siempre vamos a encontrar un número mayor en una unidad de ese número. Y recordemos que las letras pueden representar cualquier número que tengamos en mente. Entonces, esto nos está indicando que no existe un número máximo o un número que esté sobre todos los números, porque siempre vamos a encontrar uno más que esté por arriba. Esto es bueno tenerlo en mente para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a pensar en los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Antes de eso, es importante decir que en este video nosotros estamos trabajando con los números enteros y positivos, es decir, esos números que nos sirven para contar, el 1, el 2, el 3, el 4 en adelante. Esos son los números enteros y positivos que también pueden ser llamados números naturales. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Bueno, los números primos son esos números que cumplen esta característica o esta propiedad. Son los números que solo pueden dividirse entre ellos mismos y el número 1. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tomo un número A y lo divido entre un número B, me va a dar otro número. Sin embargo, para que esto sea válido o que se poder decir que el número B divide el número A, significa que tenemos un residuo cero, que no nos sobre nada. Si realizamos una operación, por ejemplo, el 3 lo divido entre 2, tenemos que esto es igual a 1.5. Tenemos fracciones y el resultado o el poder decir que el 2 divide al 3 significa que como resultado debemos de tener números enteros. Entonces, otra manera de verlo también es que tenemos un residuo cero, es decir, que no nos sobra nada de dividir el número A entre el número B. Entonces, los números primos tienen esta propiedad, que solo pueden dividirse entre ellos mismos y el número 1. Ejemplos de estos números son los más sencillos, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Estos números pueden continuar. Pero una pregunta válida que nosotros nos podemos hacer, ¿cuántos números primos existen? Es una pregunta válida y ¿cómo la podemos responder? De la siguiente manera. Yo voy a decir o voy a proponer que el número P, un número que se llama P, es el número primo más grande que existe. Es el número primo con P más grande. Entonces, en la lista que yo estaba escribiendo anteriormente, teníamos 2, 3, 5, 7, 11.
así una serie de números y hasta el final vamos a suponer que P, la letra P es mayor que todos los números que están antes, que sean números primos. Estamos tomando solo los números primos. Entonces, como tenemos nosotros números, podemos realizar operaciones con toda la libertad que queramos. Y es lo que voy a hacer. Yo voy a imaginarme o voy a construir un nuevo número que voy a definir con la letra Q. Q va a ser un número que yo lo voy a construir de la siguiente manera. Yo voy a tomar todos los números primos y los voy a multiplicar hasta el número Q. Es decir, la totalidad, porque estamos suponiendo que tenemos una totalidad donde el número P es el número más grande de los números primos. Es decir, voy a tomar 2 y lo voy a multiplicar por 3 y lo voy a multiplicar por 5. Igual voy continuando así hasta el final lo voy a multiplicar por P. Después a este número Q lo que voy a hacer es que le voy a sumar una cantidad 1. Este número Q es un número que yo acabo de construir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar divisoras a esto de número Q. Si yo, por ejemplo, divido el número Q entre 2, aquí está el 2, va a ocurrir que nos vamos a topar con que vamos a tener una fracción o un número que no es entero en el resultado de nuestra división. Por ejemplo, si yo tomo Q y lo divido entre 3, vamos a tener nos vamos a topar con el mismo problema. Sin embargo, si yo voy continuando, vamos hasta llegar a P, vamos a tener el mismo problema. Y si yo divido a Q entre Q, sabemos que esto va a ser igual a 1. Porque tenemos que un número dividido entre sí mismo siempre nos va a dar 1. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos indica esto? Además, por otro lado, siempre que yo divida Q entre 1, nos va a dar 1. ¿Y a qué estamos llegando? ¿A qué nos estamos topando? Si observamos bien, nos estamos topando con la definición de los números primos. Tenemos que el número Q solo se está pudiendo dividir entre sí mismo, por eso lo dividimos entre Q. Además, está dividiendo, si lo dividimos entre 1, nos va a dar 1. Entonces, el número Q es un número primo. Es un número primo que nosotros no sabíamos que existía, porque nosotros habíamos dicho que P era el número más grande primo. ¿Por qué digo que habíamos supuesto que era el número más grande? Porque además Q tiene la cualidad de que es mayor que P, porque si nosotros tomamos P y lo multiplicamos por todos los números primos que hay aparte de P, y además le estamos sumando una cantidad, aquí nos estamos observando que Q es obligatoriamente más grande que P. Y al ser Q más grande que P, estamos contradiciendo o estamos chocando con lo mismo que nosotros habíamos propuesto, que P era el número más grande primo que existe. Entonces llegamos a una contradicción. ¿Y qué significa esto? Significa que no existe un número primo mayor. Es decir, existe una cantidad muy grande y cantidad infinita de números primos que existen. Porque si yo tomo un número primo y digo que es el máximo, yo siempre voy a poder construir o encontrar un número primo que sea mayor al que hemos propuesto. Y de esta manera lo encontramos.